La ley de presupuesto general de la Nación es la ley más importante que el Parlamento Nacional sancionó en un año electoral. ¿Por qué digo eso? Porque es una ley que tiene rango constitucional. La Constitución Nacional dice que todos los años el Parlamento Nacional deberá sancionar esta ley. El segundo motivo es que en ella se refleja la política fiscal del gobierno nacional, en donde se da direccionamiento a toda la economía, todo el sistema económico se direcciona a través de la política fiscal traducido en el presupuesto general de gastos de la Nación. Bueno, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es un plan de gastos para un futuro. El más conocido es el presupuesto de las familias. Todos en casa ejecutamos un presupuesto. Y este presupuesto general es mensual. ¿Por qué? Porque los ingresos son también mensuales, ¿no? Vamos a ver un poco, hemos dicho, para el presupuesto primero se calculan los ingresos posibles, ¿verdad? Una familia típica. ¿De dónde salen los ingresos de las familias? Sueldo mensual del esposo. Con toda seguridad el esposo es la cabeza, ¿verdad? Entonces tiene que trabajar. Entonces sale a trabajar y trae un salario a fin de mes. Hoy día también hace falta que la esposa trabaje, porque probablemente con lo que gana el esposo no alcanza, ¿verdad? Entonces, a fin de mes también se tiene otro sueldo mensual, otros ingresos. Y puede ser que esta pareja tenga de herencia, ¿verdad? Un dúplex. Alquila ese dúplex, entonces renta de ese dúplex también ingresa, ¿verdad? Dinero. Puede ser que tenga también otros ingresos, ¿verdad? Adelante. Gastos de la familia. Ustedes saben la infinidad de gastos que tiene la familia. Los más básicos son alimentos, vestimenta y vivienda. Todos los días hay que comer, ¿verdad? Y hay que estar vestido. Y tiene que uno estar bajo techo, ¿verdad? Y eso cuesta dinero. Varios. Hay una infinidad de gastos en la familia. Ustedes saben, ¿verdad? Hasta en diversiones uno tiene que gastar, ¿verdad? Los chicos que vienen a Madonna no tienen que llevar, ¿verdad? O queremos ir a la cancha, ¿verdad? En la olla soberana, clásico limpia cerro, verle ganar el rey de copa, ¿verdad? Como la última vez, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, vamos a ver por la ejecución del presupuesto familiar. Tenemos ahí tres familias. La familia A llega el último día del mes y se encuentra con que le sobra dinero. Es lo mejor que le puede pasar a una familia que le sobre dinero a fin de mes, ¿verdad? Entonces estamos ante un superávit. Muy importante porque esto sirve para ahorro, para y eso si se repite mes a mes, ¿verdad? A lo mejor en 12 meses ya tenemos un capital interesante y podemos hacer una pequeña inversión, ¿verdad? Veamos, bueno, aplauso para la vida de la familia. Hizo una sesión espectacular, muy buena. La familia B. Vemos que la familia B llega el último día del mes y ha gastado totalmente el dinero. Pero no le faltó nada. Entonces estamos ante un equilibrio de ese presupuesto. Aplauso también para la familia.
la familia C. Líderes, el último día, y no alcanza el dinero. No le alcanza. Entonces, esta familia C ejecutó mal su presupuesto y fue deficitaria. Pero bueno, la vida continúa. Tenemos que seguir comiendo, los chicos tienen que ir a la escuela, tenemos que sacar la salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace para sobrevivir? Y la única manera es con deudas. Y esto es exactamente igual lo que pasa con papá Estado. Papá Estado también tiene que comer todos los días, solo que es un poco más gordo, ¿verdad? Y glotón, ¿verdad? Exactamente es igual. Si hay un déficit presupuestario, entonces tiene que endeudarse, ¿verdad? Y continúa el Estado. Sin Estado no se puede vivir. En absoluto. Todos nos quejamos de la labor del Estado, pero ustedes saben que en el siglo XXI no se puede vivir el Estado. Es absolutamente necesario que el Estado continúe viviendo a pesar de que no es un déficit presupuestario. Bueno, vamos a volver un poco atrás. Bueno, la vigencia de la ley de presupuesto es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Es decir, un año calendario. La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo será el poder administrador de la República, ¿verdad? Ustedes saben que gobiernan tres poderes en el país: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los tres gobiernan. Se origina en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El proyecto de ley lo hace el Ministerio de Hacienda. Los técnicos elaboran un proyecto de presupuesto acorde con la política fiscal. Es un documento muy técnico, lo que envían al Parlamento Nacional como proyecto de ley, ¿verdad? Adelante. Adelante. No. Bueno, el Parlamento Nacional forma una comisión bicameral de presupuesto para el estudio de proyectos de ley. Esto se hace en junio de cada año, ¿verdad? Y para esa situación el Parlamento ya conforma la bicameral de presupuesto. ¿Para qué hace eso el Parlamento Nacional? Y justamente para que haga un estudio exhaustivo. Y en el momento que llegue la plenaria, entonces ya vaya consensuado por todos los partidos políticos y lo aprueban las dos cámaras sin inconvenientes. Por lo menos ese es el motivo de la formación de la Comisión Bicameral de Presupuesto. El Poder Legislativo tiene tiempo hasta el 20 de diciembre para su aprobación. Lo devuelve al Poder Ejecutivo y el Ejecutivo lo tiene que reglamentar. Así que es un tiempo corto, ¿verdad? En 11 días el Ministerio de Hacienda lo tiene que reglamentar para que entre en vigencia el 1 de enero de cada año. No, bueno, el Estado paraguayo. Tres poderes del Estado tenemos, ¿verdad? Que gobiernan el país: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La Constitución Nacional dice que son absolutamente independientes, ¿verdad? No tienen ninguna injerencia el uno sobre el otro, ¿verdad? Y habla también del equilibrio de poderes, ¿verdad? Pero para mí siempre el Ejecutivo es el más fuerte. El más fuerte porque, en primer lugar, tiene la administración de la
la Policía Nacional están a cargo del Ejecutivo, ¿verdad? El jefe de Estado también es quien tiene las relaciones exteriores. Y tiene otras armas más poderosas aún, la lapicera. Con la lapicera él le nombra al director general del PUD, el director general de la Secretaría, presidente de IPS, los ministros del Ejecutivo. Y esos cargos están reservados para los amigos, ¿verdad? Por eso es que están cotizados, ¿verdad? El Ejecutivo. Los políticos lo que quieren es ganar el poder ejecutivo, ¿verdad? Porque los amigos están esperando, ¿verdad? Los cargos públicos. De ahí reciben el poder ejecutivo, ¿verdad? Para todos los políticos. Muy bien. Vamos a ver un poco los ingresos del Estado paraguayo. ¿Cómo lo obtienen? Hemos visto que para preparar presupuesto primero uno tiene que, ¿verdad?, ver los ingresos y de acuerdo a los ingresos para prever los gastos. Es exactamente lo que hace el Ministerio de Hacienda todos los años, ¿verdad? Solo que se tiene que prever un año adelantado, ¿verdad? Previsión de ingresos y de gastos hace el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Porque el presupuesto se va a ejecutar el próximo año, ¿verdad? Ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son los que derivan de los impuestos, tasas y contribuciones, más los aranceles externos o aranceles aduaneros. Los ingresos no tributarios. Una de las principales compensaciones de las hidroeléctricas, de Yacyretá e Itaipú. Bueno, cuando le decimos compensaciones, hay que distinguir. No es venta de electricidad lo que nosotros hacemos a la tierra, no es venta de excedente, no estamos nosotros. Ustedes saben que por el Tratado de Itaipú y Yacyretá, el 50% de la energía producida por ambas empresas pertenece al Paraguay. Pero por nuestra incapacidad hasta ahora no podemos utilizar todo nuestro territorio, ese 50% que nos corresponde, ¿verdad? Realmente 50 años de Itaipú hasta ahora se serán grandes durante el Paraguay que no podemos utilizar ese 50% que le pertenece. Entonces por el tratado le cedemos, ¿verdad?, a la otra parte, a Brasil y a la Argentina. El tratado es la misma cosa, ¿no? Y por esa cesión ellos nos pagan y ese pago se denomina compensación, ¿verdad? Así que hay que distinguir bien. Préstamos nacionales e internacionales. Los préstamos nacionales de donde sacaron el Estado paraguayo, el Ministerio de Hacienda emite sus bonos del tesoro y lo vende en el mercado de valores de Asunción Paraguay. Y los internacionales de la banca internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Reconstrucción del Momento y también bancos privados de Europa y Estados Unidos. Donaciones. El Paraguay es un país privilegiado. Permanentemente está recibiendo donaciones de otros estados. Taiwán es el que más coopera con el país en cuanto a donaciones. Hay programas en el Ministerio de Industria y Comercio, ahora escuchamos, ¿verdad?, lo que asistimos ayer. Subsecretario de Pymes, que hay programas, ¿verdad?, de donaciones del gobierno de Taiwán, ¿verdad?, para pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y permanentemente ustedes saben que Taiwán ayuda al Paraguay. La otra famosa donación es de la Unión Europea, ¿verdad? Ustedes saben que hace un par de años donaron 86 millones de euros al Paraguay, ¿verdad? Pero parece que es a condición de implementar la ideología de género. Ustedes estarán enterados de las noticias todos los días, ¿verdad? Se ve eso en noticias diarias, ¿verdad? Otros. El Estado también vende bienes y servicios. Ustedes saben que Petropar, por ejemplo,
vende combustibles. La INC es cemento, ¿verdad? Y servicios que presta también cobra, ¿verdad? En cualquier institución pública uno va, ¿verdad? Y por los servicios se paga. En ocasiones también el Estado vende parque automotor usado. Entonces también por ese motivo tiene ingresos. También tiene renta de edificios que alquila. El Estado paraguayo también tiene casas de edificios que alquila. Muy bien. Adelante. Gastos del Estado. Vamos a especificar en gastos corrientes y gastos de inversión. Lo más sencillo que la podemos clasificar. Gasto corriente se refiere al costo que el Estado tiene por el funcionariado público, ¿verdad? Sueldos, salarios y para mantener esto hay que comprar equipo, computadoras, ¿verdad? Gastan aire acondicionado, televisión, teléfono, etcétera, etcétera. Actualmente tenemos 340.000 funcionarios públicos. Una cantidad excesiva, ¿verdad? Con 100.000 funcionarios puede estar delicado funcionario. Pero ustedes saben el clientelismo político, ¿verdad? No hace falta que yo les cuente eso, ¿verdad? Los gastos de capital, estos son los gastos de inversiones. ¿Qué proporción esto lleva al Estado paraguayo? De 100 guaraníes que pagamos de impuestos todos, ¿verdad? Aproximadamente el 70 guaraníes es para gastos corrientes y únicamente sobra 30 guaraníes para gastos de inversión. Esto es una realidad de decir. Y justamente vamos a hablar al final de eso, ¿verdad? Los gastos superfluos. Ustedes sabrán más que yo. Tanto los ingresos como los gastos del Estado tienen que tener origen legal. Ustedes saben que todos los impuestos, las tasas y contribuciones, para que se pueda permitir el Estado, tienen que estar avalados por una ley. Una ley. ¿Verdad? Los aranceles aduaneros, lo mismo. El Estado paraguayo, cuando contrata un crédito del exterior, en primer lugar, tiene que tener la aprobación parlamentaria. Cuando tiene la aprobación parlamentaria, viene el crédito luego, ¿verdad? Al Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay lo cambia en guaraníes y lo pone a disposición del Ministerio de Hacienda. Pero Hacienda aún no puede disponer de ese dinero, ¿verdad? Primero se tiene que hacer o solicitar al Parlamento una ampliación del presupuesto para que se pueda gastar ese dinero, ¿verdad? Así que, de los dos lados, tanto los ingresos como los gastos del gobierno tienen que tener legalidad. Sin una ley que lo responde, no se puede utilizar un solo centavo y tampoco se puede dejar un solo centavo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de 3 leyes sancionadas durante el gobierno de Brasil, muy importante para el país. La ley de responsabilidad fiscal. Esta ley limitaba el déficit presupuestario del Estado paraguayo 1,5% anual. ¿Verdad? Ahora se ha sobrepasado largamente eso. La ley de la transparencia en la función pública. Esta sí que es una ley muy interesante. Todo ciudadano paraguayo, todo extranjero residente en Paraguay, tiene derecho a saber lo que pasa dentro de cada institución del Estado paraguayo. Yo puedo ir a cualquier institución, vamos a poner las migraciones, y ahí yo puedo averiguar cuánto gana el director general, cuánto gana el último funcionario de limpieza. Si quiero saber cuánto se gasta en artículos de limpieza, me tienen que dar. Por esta ley, todo se puede saber.
Y esta es una ley que cayó pesado un famoso rector de la Universidad Nacional, el amigo Froilán. Anteriormente estos entes ellos eran señores feudales, nadie podía ingresar en su presupuesto, nadie podía saber eso. Antes la ley de la transparencia era mucho pública. Y bueno, por esta ley, los estudiantes se enteraron de que el amigo Froilán tenía unas hippies hermosas, ¿verdad? Era amante de la belleza, ¿verdad? Son artistas que eran muy poco, no sé, cultas, ¿verdad? Las modelos no son precisamente ejemplo de ¿verdad? Y estos chicos le persiguieron a muerte a Froilán. Huelga tras huelga tras huelga pidiendo su destitución. Hasta que al final lo lograron. Pero más, se fue a parar con sus huesos en la cárcel, solamente por admirar la belleza, ¿no? Quería ver cosas bellas, ¿no? Es cosa que pasa siempre, ¿verdad? Bueno, otra ley que se sancionó es muy importante para la residencia de Cáceres, ley de alianza público-privada. Hasta ahora muy poco utilizado en nuestro país. Creo que la ruta Ciudad del Este funciona en ese esquema. En ella, el sector privado, en asociación con el Estado, pueden hacer obras públicas, ¿verdad? El Estado entra en por lo mismo de calle, ¿verdad? Un 70-30, pongámosle, ¿verdad? De esa manera, el Estado ahorra mucho dinero, se hacen obras públicas y hacen tantas otras países. Chile, esta ley tiene un éxito extraordinario, la alianza pública-privada. Ojalá que Paraguay también alguna vez podamos utilizarlo como sede y podamos hacer obras de infraestructura con poco costo para el Estado. Adelante. Informes macroeconómicos. ¿Por qué este informe macroeconómico? Y justamente porque el presupuesto general de gasto de la nación tiene una incidencia fenomenal sobre el resultado de la economía en general, ¿verdad? Producto Interno Bruto. Ustedes saben lo que es el Producto Interno Bruto. Suelen ver muy a menudo en la prensa, ¿verdad? PIB, ¿verdad? Y una sencilla definición dice que el Producto Interno Bruto es la cuantificación en moneda nacional, dice la definición, de todos los bienes y servicios finales que produce una economía en un determinado lapso de tiempo. Generalmente un año. Desde luego, este Producto Interno Bruto se mide en trimestres, en cuatrimestres y en semestres. Pero lo que finalmente sirve para las estadísticas nacionales e internacionales es el de un año. PIB estimado 2022, 40.989 millones de dólares americanos. Bueno, ¿por qué figura en dólares si la definición dice que tiene que ser dólares? Y es sencillamente por la cantidad. Ustedes multipliquen 40.989 millones de dólares por 7.000 y algo hasta el dólar. Y les va a salir una cantidad extraordinaria de cero a la derecha, ¿verdad? Entonces es difícil de leer para cualquier persona, ¿verdad? Y como el dólar también es una moneda muy corriente en nuestro país, ¿sí se entiende? Entonces, solamente para eso se publica en dólares. Bueno, pero acá hay algo. La estimación luego lo va a hacer muy claro para ustedes, ¿verdad? Esta es la parte legal, lo registrado por el Banco Central del Paraguay es lo legal de producción de bienes y servicios. Pero hay una economía subterránea que mueve mucho dinero en nuestro país, ¿no? Y que los mismos técnicos del Banco Central calculan, no se imagina, por eso no se puede medir lo ilegal, ¿verdad? Que es de unos 12.000 millones de dólares, ¿no? Y ese dinero que proviene del narcotráfico, del armatráfico, del tráfico de personas, y no sé
ratito más. Hay otro negocio que cuenta mucho dinero en el sistema. Es el negocio de triangulación. No sé si ustedes conocen el negocio de triangulación en qué consiste. Creo que la mayoría conocen, ¿verdad? Bueno, para los que no conozcan, el Paraguay es el país donde menos se pagan impuestos y aranceles aduaneros en la región, en toda la región. Entonces, es una gran ventaja importar productos de Europa, Estados Unidos, Paraguay, porque se pagan aranceles aduaneros muy bajos y aún más bajos en la frontera. Hay un régimen de turismo que le dicen, ¿verdad?, que es muy bajo y es para ciudades fronterizas. Ciudad del Este. A la propia Ciudad del Este siempre hay una calle de campo. Entonces, ahí se importan los productos de Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Y por el bajo impuesto que tienen es muy competitivo y se manda de vuelta de contrabando a Brasil. También se va a Argentina y Uruguay, para otros países, ¿verdad? Eso genera una gran cantidad de minas paraguayas. Y si ustedes me preguntan, ¿esto conviene al país? Sí, conviene al país. Todo esto moviliza la economía, pero sí que es ilegal. Entonces el Estado paraguayo tiene la obligación de, ¿verdad?, combatir lo que es la ilegalidad, pero sí en forma superlativa. Ustedes saben, 12.000 millones de dólares, ¿verdad? La estimación, o es mucho más, probablemente hablar mucho más, ¿verdad?, conviene a la economía en general. Muy bien. Ahora vamos a ver el Producto Interno Bruto per cápita. Se divide 40.000 por 10 y una máquina de calcular, por favor. Teléfono. Bueno. ¿Está preparado alguien? 40.000 dividido 8 millones de 5. 7 millones. Ahí está. 7 millones 300 también. Bueno, pero... ¿Cuánto? 5.400. Aproximadamente, ¿verdad? Pero sacamos ahora 40.000 más $12.000. Eso no es real. Son 52. 52.000 dividido la misma cantidad de años. 52.000 dividido 7. 7, No, 7.000 millones. $7.500 es el ingreso per cápita. Ese es un indicador para comparar con economías de otros países, ¿verdad? Acá en Sudamérica, Chile creo que es el primero, ¿verdad?, que tiene $15.000 ingreso per cápita. En el mundo, Qatar es el estado más rico. $105.000 el ingreso per cápita. Eso ya se Qatar es un estado poderoso. Se va a jugar el mundial. Y lo mejor es la pura y la pata. Recibió con la pequeña propina. Se va a pagar no uso los casos obviamente. Eso es andar. Las compensaciones están dentro del PIB. No, eso tiene que ver con el presupuesto general. Una exportación de servicios, de cierto modo. ¿Las compensaciones en qué sentido? Es una exportación de servicios. Pero bien se va a decir que llamemos de compensación o ventas productos de otros países. No, claro. Y además forman parte de los gastos. No, eso forma parte del PIB, sí, claro, las compensaciones por eso de energía eléctrica, ¿verdad? Venta de energía eléctrica, vamos a decir venta porque así mismo. Bueno, vamos a ver cuál es el crecimiento del Producto Interno Bruto este año. 2022 va a ser el 0,2%. Muy bajo, frente a un estancamiento económico. ¿Por qué esto sucedió? Y resulta que Paraguay es un país muy clima dependiente hasta hoy. Vino la sequía prolongada, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Entonces, un solo producto acá nos llevó abajo, la soja. La soja es
tiene una influencia tremenda sobre toda la economía nacional. Fracasó la soja y entonces apenas vamos a crecer un 0,2% este año. El año pasado sí tuvimos un buen resultado. Se creció el 4,1%, el PIB. Y fueron los más altos de la región, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo andamos en inflación? Año 2021, 6,8%, y este año va a aumentar la inflación a 8,8%. ¿A qué se debe esta inflación? La inflación puede tener dos motivos. Motivos internos es cuando la maquinaria funciona, la famosa emisión inorgánica. Y motivos externos, en este caso, ¿verdad?, es lo importado del exterior. Resulta que el mundo está atrasado en la producción de bienes y servicios. A partir de más o menos el mes de marzo del año 2020, estuvo semi paralizado todo. Cerrados los aeropuertos, los puertos, miren ustedes, transporte ferroviario, todo se paralizó en el mundo. Entonces se atrasó la producción de bienes y servicios en todo el mundo, y la inflación la afecta a todos los países. ¿Por qué? Por el lado de la oferta. Ante la escasez, los precios suben. Esa es la infalible ley de la oferta y la demanda en un mercado libre. Cuando abundan los bienes y servicios, los precios automáticamente bajan. En este caso, el mundo está carente de bienes y servicios porque está atrasado hasta hoy. Y eso se traduce, ¿verdad?, en esta inflación anual, 6,8 y 8,8%. Cuando está en Paraguay, su meta de inflación es 4 más menos 2%. Es decir, el año puede terminar con una inflación del 2% y puede ser máximo hasta 6%. Quiere decir que el rango de la meta de inflación se va a encontrar, se ha superado en estos 2 años. A partir del próximo año están diciendo que va a volver a la normalidad. Así que esperemos esa buena noticia. Deuda pública. La deuda pública del Estado paraguayo hoy es de 14.681 millones de dólares. ¿De qué está compuesto la deuda pública? La deuda pública está compuesta de la deuda interna más la deuda externa. Hemos dicho, la deuda interna se va a encontrar los fondos del tesoro en el mercado de la construcción y la deuda externa de la banca internacional. Últimamente también está de moda los bonos soberanos, ¿verdad? Los bonos soberanos son títulos de acciones, ¿verdad?, que el Ministerio de Hacienda vende en el mercado de Nueva York con mucho éxito. Con mucho éxito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene éxito Paraguay en la venta de estos bonos? Porque es un país muy bien considerado, nos ve muy bien desde afuera. La comunidad nacional está muy bien mencionada. Aparte, Paraguay tiene fama de buen pagador. Hasta ahora el servicio de la deuda externa está en línea. Ojalá que continuemos de esa manera. Nunca el Paraguay entró en default. Ustedes saben lo que es el default en el campo internacional. Es lo mismo que Inforcon en el plano local. Cuando uno está en Inforcon, se le cierran todos los créditos. Todos. Y en el campo internacional es más aún, ¿verdad? Los créditos externos internacionales, incluso el comercio internacional, tiene trabas para un país que está en Inforcon. Y por suerte, nuestro país nunca hasta hoy entró, ¿verdad?, en default. Para continuemos a empezar. Aparte, también hay algo que favorece al Paraguay. La calificación riesgo país. Nosotros estamos a un puntito de grado de inversión, ¿verdad? Y eso se tiene en cuenta para la internacional, para la
para los inversionistas quiere decir, ¿verdad? Lo primero que un inversionista mira, ¿verdad? Cuando va a venir a otro país es cómo estamos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Bueno, vamos a un poco la presión tributaria. 2021 9,4%. Y este año una previsión del 9,6%, subió un poco los impuestos, las tasas de contribuciones. ¿Cómo estamos con relación a nuestros vecinos? Y ustedes saben que Paraguay es el paraíso fiscal, se lo califica, ¿verdad? Tienen los impuestos más bajos de la región, probablemente uno de los más bajos del mundo. Acá aplica el 10-10-10, ¿verdad? 10 IVA, 10 impuestos a la renta de las personas y 10 impuestos a las ganancias. Europa, Estados Unidos, la presión tributaria está alrededor del 40%, ¿verdad? O más. En ciertos países, en Suecia está el 51%. Ustedes saben que eso, ¿verdad? Y acá no nos quejamos, ¿verdad? Bueno, no da gusto pagar impuestos, ¿verdad? Nadie quiere pagar impuestos, pero hay que hacerlo. La gente dice no vamos a pagar impuestos porque la gente que recauda después se queda con la gran parte, ¿verdad? Pero eso es muy fácil, porque tenemos que pagar impuestos, es una ley, ¿verdad? Y si nosotros estamos eludiendo el pago, o sea, que estamos disminuyendo, entonces dejémonos más que otros cometan delitos y nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de buenos paraguayos, pagar impuestos. Bueno, vamos a hacer una relación de países de Mercosur, porque eso nos afecta directamente, ¿verdad? En la presión tributaria. La Argentina alcanza el 35%, Brasil lo mismo, ¿verdad? Ustedes saben cuando uno pasa la frontera acá, Florida, el IVA es 21%. El IVA es 21%, acá es 10%. Vos de Guasú lo mismo, IVA 21%, ¿verdad? Vos que estoy en Brasil. Brasil, claro, perfecto, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Por debajo del 23%. Sí, así. Ángel, Sí, ¿vos sabías que Emilio está viajando por Europa? sí. Ah, Sí. no, por eso está diciendo que el impuesto es muy bajo. No para nadie le gusta pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Vamos a mentir si hay que decir que nadie quiere pagar impuestos. Bueno, ahora vamos a hablar del déficit fiscal previsto este año. 3%, ¿verdad? Es alto, es alto, es alto para el país, es alto. Y un poco de historia. Y presente también, ¿verdad? El déficit fiscal es uno de los peores males de una economía nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el Estado tiene que endeudarse. Hemos dicho que el Estado no puede dejar de comer un solo día, ¿verdad? Y es gordo y no come, ¿verdad? Entonces, para continuar el Estado paraguayo viviendo, tiene que endeudarse. Y la deuda externa ahora mismo ya está alta. Está alrededor del 35% del Producto Interno Bruto, la deuda externa total, ¿verdad? Los técnicos recomiendan una deuda prudente hasta el 25% del Producto Interno Bruto. Pero estamos, bueno, mal de mucho control. La Argentina y Brasil le dan una forma sideral, ¿verdad? Uruguay, lo mismo, ¿verdad? Paraguay es el que menos debe en la región. Ese es el consuelo que tenemos, ¿verdad? Pero nuestros niveles de impuestos son muy bajos. Esa es la diferencia. En otros países es mucho más lo que se paga en impuestos. Acá en Paraguay es irrisorio comparado con lo que pagan los otros países. Bueno, déficit fiscal es un mal que afecta a muchos países. Se lo puede comparar, o se suele comparar, ¿verdad?, con una bola de nieve que comienza a formarse en la cima y luego se desplaza por la ladera. Cuando se desplaza, aumenta de tamaño y aumenta de velocidad hasta que se vuelve incontrolable.
justamente eso pasó en muchos estados. Venezuela, Argentina. La Argentina tiene 75 años de ley fiscal continuada. Y un poco de historia en nuestro país. El año 2005 asume Nicanor Duarte Frutos, presidente, y Dionisio Borla, ministro de Hacienda. A partir de Borla, la política militar en Paraguay tomó un nuevo rumbo. Un gran artífice Borla del progreso que tenemos actualmente. Y se suceden superávits fiscales todos los años, a partir del 2005. ¿Verdad? Cambio de gobierno, Fernando Lugo. Fernando Lugo tiene la misión de llevar de vuelta a Borla como ministro de Hacienda. Estuvo 4 años, ¿verdad? Hasta que el último año fue destituido como juicio político. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Continuó la serie de superávit fiscal año tras año. Pero llega el año 2012, ¿verdad? Donde fue sustituido ya el presidente Lugo, asume Federico Franco. Y su ministro de Hacienda es Ferreira Bosquet, muy buen ministro de Hacienda. Resulta que ese año 2012, igual que este año, es un año previo a las elecciones generales. Ustedes saben que el Parlamento Nacional es lo más irresponsable en el país. El ministro Ferreira Bosquet manda un proyecto de presupuesto al Parlamento Nacional para que sea aprobado, ¿verdad? Con superávit, ¿verdad? Previendo un superávit fiscal. Pero esto lo revierten los parlamentarios, ¿verdad? Con intereses políticos, de luego el próximo año era año electoral. Y crear un tremendo déficit fiscal, ¿verdad? De un superávit que había enviado al ministro de Hacienda, pasa a un déficit fiscal. Y este señor Federico Franco, en vez de vetarlo, aprueba esa ley de presupuesto, ¿verdad? Bueno, probablemente ahora tenemos intereses políticos también, ¿verdad? Políticos son políticos, ¿verdad? Juegan siempre, no al interés nacional, sino al interés de su partido político. Es así, la cosa es así en nuestro país. Y eso hay que revertirlo, alguna vez, ¿verdad? Tenemos que tener patriotas en el Parlamento Nacional, y en el Ejecutivo también, en todos los poderes del Estado, no solamente en el Parlamento. Bueno, y de esa vez estamos arrastrando. Bueno, de esa vez estamos arrastrando todos los años déficit fiscal. Cuando tratar de parar un poco eso, verá la ley de regulación fiscal, ¿verdad? Limitada al 1,5% de la pero eso se ha rebasado. Ojalá que volvamos a la normalidad en los próximos años. Ojalá. Bueno, y ahora lo nuestro. Gastos superfluos. Yo solamente voy a hablar un pequeño lapso de tiempo para que ustedes puedan opinar. Los parlazulianos. ¿Ustedes saben para qué sirven los parlazulianos? No, ubicar los políticos. Ellos tienen sesión solamente 2 veces al año, ¿verdad? Y son parlamentarios, ¿verdad? No sé cómo constitucionalmente explicamos. Nunca el Parlamento está constituido por la Constitución Nacional, Cámara de Senado y Diputados. Y esto por ley crearon, ¿verdad? Ahora son electos también, ¿verdad? Elecciones nacionales, los parlamentarios, ¿verdad? No trabajan, sencillamente no trabajan y ganan un sueldazo, ¿verdad? Es más, ahora tienen 40 funcionarios que tenían, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los parlamentarios? Y lo que hace el Pato, nada. Y los funcionarios dependientes de ellos, doblemente lo que hace el Pato, nada y nada, ¿verdad? Bueno, los viajes, los tours que realizan todo el año la gente del Parlamento Nacional. Yo estaba en el aeropuerto internacional trabajando ahora en la década 90, ¿verdad? Y en esa época ya, miren ustedes, todas las semanas iban de viaje esta gente. ¿Qué tienen que hacer en el exterior los parlamentarios? Su lugar de trabajo es el Parlamento Nacional, leyes, elaborar leyes útiles a la patria, ¿verdad? Lo mismo pasa con los funcionarios del Poder Judicial y Ejecutivo también, ¿verdad? Es increíble cómo la forma que se gasta el presupuesto general de gasto nacional en viáticos, ¿verdad? Y mira usted que los parlamentarios se van en hoteles de 5 estrellas, se van en
yo les dejo la palabra a ustedes, porque también los puntos del orden del día para que ustedes opinen un poco y después vamos a